Ok, chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver la unidad 3 del libro Física 2 Infinita. Y aquí básicamente van a ser las ondas del electromagnetismo. Es un tema muy interesante. Entonces vamos a empezar aquí estas secuencias. En esta ocasión vamos a ver la página 181, 182 y 183, que básicamente corresponden al apartado de Me Preparo. Ok, pues sin más que decir, vamos al video. Y aquí, como podemos ver, aquí inicia nuestra unidad 3 y pues es lo que aquí en nuestras secuencias, corriente eléctrica y magnetismo, y aquí lo que nos interesa es este punto, ¿no? Ondas electromagnéticas. ¿Por qué? Porque esto es uno de los temas más interesantes de física y a través de esta unidad ustedes lo van a ir viendo poco a poco, ¿vale? Y entonces nos vamos al apartado de Me Preparo, que es la página 182. Dice: 1. En equipos lean el texto y contesten, discutan y reflexionen sus respuestas. Observen en una fotografía lo que parece ser una tormenta eléctrica sobre el cráter de un volcán. Esta espectacular exhibición de relámpagos no es causada por nubes de aguas electrificadas. La generación de electricidad en el cráter de los volcanes aún es un misterio que maravilla e intriga a los científicos. Aunque en la actualidad la teoría más aceptada afirma que los relámpagos los ocasionan cargas eléctricas estáticas originadas por la fricción de los fragmentos de roca y las cenizas expulsadas durante la erupción, un fenómeno asombroso, ¿no crees? Y que se conoce como tormenta sucia. Ahora aquí nos preguntan, inciso A, ¿qué es la electricidad? ¿Qué fenómenos eléctricos conoces? Bueno, nosotros sabemos que la electricidad es una forma de energía producida entre la interacción entre cargas positivas y negativas, ¿no? Cuando estas dos se juntan, se forma esta electricidad. Esto se va a hacer en diferentes cuerpos. Ahora, ¿qué fenómenos eléctricos conoces? Bueno, los fenómenos eléctricos que se conocen comúnmente podría ser una tormenta eléctrica, ¿no? O incluso este es un fenómeno de la erupción de un volcán, ¿no? Aunque no se sabe las causas o todavía es un debate, como aquí nos dice, es un fenómeno eléctrico, ¿no? Por toda esta electricidad que sale, que se supone o la teoría indica que es por el rozamiento de todas estas sustancias que tiene el volcán, ¿no? Que puede ser piedra, ceniza, todo esto. Entonces, esos serían los fenómenos que conocemos. Inciso B, ¿cómo se produce la electricidad? ¿Qué entiendes por la electricidad estática? Bueno, aquí tenemos que entender que la electricidad se genera cuando los electrones de las órbitas externas se desplazan por un material conductor. En este caso, cuando nosotros estamos en casa, tenemos la luz, pero ¿cómo corre esa luz? A través de los cables. Estos cables, ¿qué es? Es cobre, básicamente es cobre lo que tiene dentro del plástico, es cobre. Así es, digamos que nuestro material conductor. Ahora, la electricidad estática, ¿cuál es? Partiendo del mismo ejemplo de que nuestra casa, vamos a poner un ejemplo de un apagador. Cuando nosotros prendemos, o lo que le decimos prender la luz, lo que estamos haciendo es que esa energía ya está ahí, está contenida, está estática. Cuando nosotros activamos el interruptor o lo prendemos la luz, como coloquialmente le llamamos, estamos liberando esa electricidad estática. Se va por los filamentos y llega a nuestro foco. ¿Se acuerdan de estos foquitos amarillos que teníamos anteriormente? Bueno, ese hilito que tiene en medio, ustedes un día observen ese foco, de todos aquí les estoy dejando esta imagen. Esta imagen lo que nos enseña es que tiene un pequeño filamento en medio que se va a calentar y llegada a una temperatura va a iluminar o va a hacer luz, ¿sale? Eso sería un ejemplo de electricidad estática. Ahora, inciso C, ¿qué es una descarga eléctrica y cómo se manifiesta? Bueno, una descarga eléctrica es una pérdida, ya sea que se pierda o se transfiera electrones entre objetos diferentes de diferentes cargas, ¿no? Ahí ya va a depender el entorno, la intensidad, ¿no? Pueden ser incluso invisibles o manifestarse como chispas o rayos. Un ejemplo de esto sería cuando tocamos cables, ¿no?
el que le llamamos un cable de tierra y otro de luz, o uno de fase y uno de tierra. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a sentir pequeños toques, ¿no? Normalmente los toques que nos llegan a dar en las casas son descargas eléctricas, pero son de muy baja, de muy bajo voltaje. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque recuerden que habíamos dicho que para producir la electricidad, así como dijimos aquí en la pregunta anterior, se necesita un conductor, un material conductor. En este caso, nosotros cuando sentimos, estamos poniendo el ejemplo de nosotros, llegamos a tocar estos cablecitos, nosotros seríamos ese material conductor. ¿Por qué nosotros? Si nosotros no estamos hechos de metal. No, pero la mayoría de la estructura física y química de nuestros cuerpos está hecha a base de agua. Aproximadamente tenemos entre el 70 y 75% de agua en nuestro cuerpo. Entonces el agua o el líquido que tenemos en nuestro cuerpo es el conductor, o es lo que facilita que la carga eléctrica sea un conductor, que nuestro cuerpo sea un conductor, un material conductor, ¿sale? Y aquí, pues como ya habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Pues con chispas o rayos. Inciso D. Además de apagar el motor y su cigarrillo, es común que a los conductores se les pida que apaguen el radio y no usen su teléfono móvil mientras recargan combustible, porque la electricidad puede ocasionar incendios y otros accidentes. ¿Cuáles son los riesgos de la electricidad para el cuerpo humano? Bueno, aquí la primera pregunta es, ¿por qué la electricidad puede ocasionar incendios y otros accidentes? Bueno, esto es por lo inflamable que es la gasolina, ¿no? Porque aunque parezca algo muy pequeño, el radio, anteriormente, sobre todo los radios de antes, ¿no? Ya ahorita ya no es tan común, pero los radios o el teléfono, esas cargas que llegan a tener, incluso porque luego está muy caliente un celular, incluso se ha llegado a escuchar que llegan a explotar los celulares por esto de que se sobrecargan las pilas, ¿no? Si llega a pasar, ya no es común, porque precisamente la tecnología ha cambiado este tipo de baterías, ha cambiado el tipo de materiales con el que se hacen las baterías y se evita que se sobrecarguen. Pero por eso es que anteriormente lo pedían. Ahora ya no es muy común que en las gasolinerías lo pidan, pero básicamente es por lo inflamable de la gasolina, porque cualquier chispita podría ocasionar pues un incendio y pues una tragedia en la gasolinería, ¿no? Segunda pregunta, ¿cuáles son los riesgos de la electricidad para el cuerpo humano? Pues hay muchísimos riesgos, entre ellos que nos den unos pequeños toques si tocamos cables de la casa, que no va a ser mucho, o sea, va a ser poquito los toques que nos van a dar. Pero, por ejemplo, si tocamos o somos expuestos a los cables que van en los postes de la luz o que están cerca de los transformadores, pues ahí sí va a haber mucho problema. ¿Por qué? Porque precisamente nos va a dar una descarga eléctrica. De hecho, cuando alguien se muere por una descarga eléctrica se le llama electrocución, ¿no? Eso es algo que, pues esos son los riesgos de la electricidad en el cuerpo humano. Inciso E, ¿qué aplicaciones conoces de la electricidad? ¿Cómo sería la vida cotidiana sin electricidad? ¿Qué aplicaciones conocemos? Pues todo, ¿no? Desde el hecho que estás viendo este video, tu celular, cuando ves Netflix, cuando te pones a ver tus animes, tu tableta, tu celular, tu impresora, incluso los vehículos, bueno, todo lo que conocemos, todos los electrodomésticos que conocemos, la licuadora, la plancha, todo tiene que ver con la electricidad, ¿sale? ¿Cómo sería la vida cotidiana sin la electricidad? Completamente diferente a como la conocemos. Yo diría que simplemente es eso, ¿no? Porque no podríamos saber exactamente cómo es, simplemente sería muy distinta. Imagínense la vida sin algo tan básico como la licuadora o sin un foco. Tendríamos que prender a lo mejor velas o no sé, ¿no? Como antes lo hacían. Entonces, sería completamente la vida distinta. Inciso F. ¿Cómo se genera la electricidad que hace funcionar los aparatos eléctricos? El refrigerador y la licuadora, por ejemplo. ¿Cómo se genera? Con un transformador que se ponen en los postes, ¿no? Esa electricidad va a existir una transformación y, bueno, va a haber un transformador que ese transformador la va a enviar a las casas con el voltaje requerido. Si ustedes se dan cuenta, en la licuadora dice cierto voltaje.
De hecho, en México me parece que el voltaje son 127 voltios. Entonces, nuestros aparatos normalmente dicen que reciben ese tipo de voltios, ¿no? Eso es lo que hace el transformador. Ahora, ¿cómo hace funcionar los aparatos eléctricos? Bueno, por ejemplo, en el caso de la licuadora, vamos a ponerlo. Esta energía que llega a electricidad, esta energía eléctrica la convierte en energía mecánica. ¿Por qué? Porque va a girar, ¿no? Fum, 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 y va a moler pues lo que hayamos puesto, ¿no? En el caso del refrigerador va a ser igual, ¿no? Lo va a convertir en una forma mecánica. En la plancha lo va a generar de una forma de calor. En bocinas o en un estéreo va a transformar esta energía eléctrica en energía acústica. ¿Sale? Entonces, lo que se hace nada más es una transformación, pero eso ya lo hacen los aparatos directamente. No es que lo haga el transformador. El transformador lo que va a hacer es que el voltaje llegue correctamente a nuestras casas. Y ya cada aparato se va a encargar de transformar esa energía eléctrica en la energía mecánica o de calor o acústica o el tipo de energía en el que se convierta, ¿sale? 2.2 responde, y ya pasamos a la página 183. ¿Qué es un imán? Un imán es un objeto cuya estructura electrónica le permite mostrar magnetismo. ¿Qué es esto del magnetismo? Básicamente va a traer otros materiales similares como el metal, ¿no? Básicamente eso es lo que es un imán. Ahora, ¿qué es el magnetismo y cómo se genera? Bueno, el magnetismo es un fenómeno físico producido por la manera en la que los electrones se acomodan en su órbita. Ustedes recuerden que toda la materia está compuesta por átomos y todos sus átomos están compuestos. Vamos a hacer un pequeño dibujito. Todos los elementos están compuestos por átomos. Ahí tenemos nuestros átomos. Y todos los átomos están compuestos por electrones, ¿no? Tienen órbitas. Entonces vamos a hacerlo chiquititos, chiquititos, chiquititos. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Más o menos sería así, ¿no? Ustedes me entienden, pero la idea es esa, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos nuestros elementos, nuestros átomos y nuestros electrones dentro de los átomos, esos electrones van a girar, digamos, como en su eje. Y eso va a hacer que tengan dos polos, el polo sur y el polo norte. Entonces, dependiendo la inclinación que tengan estos electrones, pueden ir en un sentido o en otro. Hagan de cuenta que pueden ir así, así, así. Si todos van en la misma, entonces están generando un campo magnético y todo se va a unir. Todo lo que vean se va a unir hacia acá. ¿Sale? Más o menos así sería. El problema es que la mayoría de los elementos de la tabla periódica que tenemos, pues ponen los electrones, así como aquí yo puse 2, porque la mayoría de los elementos los ponen encontrados. Es decir, que unos van hacia acá y otros van hacia acá. Entonces, ¿qué pasa? Se neutraliza todo este proceso y entonces ya no son imanes o ya no tienen ese efecto de magnetismo. Eso es lo que pasa básicamente. Pero hay ciertos elementos de la tabla periódica que sí tienen ese magnetismo. Entre esos elementos podemos encontrar al gadolinio, al cobalto, el níquel y por supuesto al hierro, ¿no? De hecho, el hierro es de lo que están hechos los imanes que nosotros vamos y compramos a la papelería o a la tienda o donde ustedes lo compren, ¿no? En la ferretería, no sé si hay alguno que lo compre en la carnicería. Bueno, esos imanes que nosotros nos venden están hechos de hierro, ¿sale? Porque sus electrones siempre están en una misma dirección, es decir, siempre están hacia un lado, ¿sale? Ahora, ya tenemos un imancito, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, vamos a hacer de cuenta que este imancito está a la mitad. Este es el polo sur
y este es el polo norte. Si yo parto un imán a la mitad, ¿ya nada más será polo sur? Pues no, jóvenes, y aunque yo parta un imán a la mitad, siempre se van a configurar sus electrones de tal forma que siempre van a tener polo sur y polo norte. Y entonces, siguiente pregunta, espero que haya sido claro con estos ejemplos. Siguiente pregunta, ¿por qué la aguja de una brújula siempre apunta hacia el norte? Bueno, esta agujita que vemos aquí, esta pequeña aguja que vemos aquí, está imantada o está magnetizada, que le llaman, que no es otra cosa que funcionar como un pequeño imán, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el centro de la Tierra o la Tierra como tal tiene un centro, desde el centro tenemos un campo electromagnético que tiene un polo sur y tiene un polo norte. Entonces, el polo norte de la aguja de nuestra brújula o esta flechita que está magnetizada es atraída por el campo magnético de la Tierra, que es el polo sur. Porque recuerden que en el magnetismo polos distintos se atraen y polos iguales se repelen. Entonces, el polo norte de nuestra brújula siempre es atraído por el polo sur de la Tierra, ¿sale? O por el campo magnético de la Tierra. Por eso es que las brújulas siempre van a apuntar al norte. Ahora, siguiente pregunta. Punto 3. Marca verdadero o falso según corresponda en cada enunciado. ¿Los motores eléctricos utilizan imanes o electroimanes? Sí. Todos los motores eléctricos, incluso los electrodomésticos como la plancha, la licuadora, todos ocupan imanes, ¿no? O electroimanes. Esta es verdadera, ¿sale? Ahora, un electroimán es un imán que genera electricidad. Verdadero. Siguiente, la orientación de una brújula no se afecta si acercas al aparato eléctrico como una plancha, una licuadora o funcionamiento. ¿No se afecta? Sí, sí se afecta. Entonces esta es falso. ¿Por qué sí se afecta, jóvenes? Ay, déjenle pongo la rayita. ¿Por qué sí se afecta, jóvenes? Porque recuerden que tienen imanes o electroimanes y como esto funciona, como la brújula funciona como una o está magnetizada, al acercar cualquier aparato eléctrico como plancha o licuadora, va a afectar su funcionamiento. Ahora, siguiente pregunta, ¿la orientación de una brújula sí se afecta si le acercas un imán? Verdadero, sí se afecta. ¿Los timbres de las puertas son ejemplos de electroimanes? Verdadero. Así es su funcionamiento. Continuamos. Punto 4. Selecciona la respuesta correcta. Inciso A. Todo lo que sabemos acerca del universo, su estructura y composición, así como lo que conocemos de los elementos que lo constituyen a gran escala, las galaxias, de qué están hechas y a qué distancia se encuentran, se ha descubierto gracias a el calor y los rayos cósmicos que cruzan la atmósfera terrestre. Negativo, no es por eso. Al estudio de la composición química de los meteoritos que logran llegar a la superficie de la Tierra. Pues no, porque no todos los meteoritos están hechos de lo mismo, ¿no? Siguiente, la detección y el análisis de la luz y radiación que emiten. Verdadero, esa sería nuestra respuesta correcta. Inciso B, es la teoría más aceptada sobre el origen y evolución del universo. Primer punto, la teoría general de la relatividad. No, la relatividad no tiene que ver absolutamente nada con esto. Siguiente, la teoría del estado estacionario. No, esto nada que ver. La teoría de la gran explosión del Big Bang. Así es, esta es la respuesta correcta, ¿sale? Entonces, para que ustedes lo tengan bien en cuenta. Punto 5. Comparte tus respuestas con tus compañeros de grupo y valídenlas entre todos. Ok, chicos y chicas, eso es todo por este video. Les encargo que por favor comenten, que se suscriban, que dejen su like, pues eso me ayuda a mí a seguir creando este tipo de contenido. Si tienen alguna duda, déjenlo en la caja de los comentarios, yo los voy a estar leyendo y nos vemos en un siguiente video. Bye.